Muy buenos días, gente linda del turismo. Estamos nuevamente en Preembarque el día de hoy, eh, 12 de noviembre ya del 2020, y estamos avanzando de a poquito a terminar el año. Y es importante que nosotros comprendamos que de a poco hay que reactivar. El día de hoy vamos a tener una invitada especial que nos va a comentar sobre justamente las oportunidades que se tienen para retomar este tema de los viajes. Y es importante que nosotros conozcamos cómo se debe aprovechar esto. Es importante que nosotros además avancemos en el tema de los viajes aéreos, pero hay mucho que no se conoce y mucha gente todavía está algo temerosa de conocer y de comprender que aún se puede viajar, especialmente en los aviones, y cómo puede suceder esto. Entonces, hoy día vamos a hablar de la seguridad en el aeropuerto, en el transporte aéreo. Vamos a tener este especial en preembarque de Red Travel Bolivia. La invitada de hoy es Jacqueline Rodríguez, que es la sugerente de soluciones de IATA Bolivia, acá en Bolivia. Nos va a hablar sobre cómo IATA está promoviendo la bioseguridad en el reinicio de operaciones aéreas en el mundo, no solo en Bolivia, y qué se necesita para viajar. ¿Ustedes creen que es realmente eh, es seguro viajar acá? Pues nos lo va a responder nuestra invitada. Le vamos a dar la bienvenida justamente a nuestra invitada, a Jacqueline Rodríguez. Jackie, ¿estás ya en preembarque? ¿Nos escuchas? Ronald, buenos días. Fuerte y claro, estamos acá Excelente. presentes para atender todas las consultas. Bueno, no tengo tu imagen todavía no sé si puedes habilitar la imagen. ¿Tienes algún Creo que problema tengo un problema con la cámara, con la sí. cámara? La veo en borroso y no he podido habilitarla. Así es que si podemos seguir con el audio, voy a dar todo lo que pueda para printarles las imágenes con mis palabras. Bueno, vamos a agradecerte, agradecemos Jackie la presencia. Jacqueline Rodríguez es la sugerente de soluciones aéreas de IATA acá en Bolivia. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Gerente de Soluciones de Aviación. Exactamente, acá de IATA en Bolivia. Y vamos a hablar sobre el tema de bioseguridad en el transporte aéreo. Estamos hablando cómo promueve IATA los viajes aéreos, ahora que estamos reactivando de a poco la industria. Y es importante conocer, y por eso le hemos invitado a Jacqueline, para comprender qué tan seguro es viajar en avión, porque hay todavía mucha gente que piensa que pues es un peligro viajar en un lugar cerrado, en un lugar aglomerado, desde la sala de embarque y preembarque, para luego subirse a una cabina y estar viajando muchas horas. Pero no, hay una serie de protocolos, hay una hoja de ruta, hay una serie de reglas que seguir, y eso nos va a conversar un poco, nos va a ayudar Jacqueline a comprender. Adelante, por favor, Jacqueline. La primera pregunta es esa: ¿es seguro viajar en avión? Sí, Ronald, muchas gracias. Las estadísticas nos muestran que el transporte aéreo siempre ha sido el medio más seguro y las nuevas circunstancias que estamos enfrentando han hecho que el transporte aéreo, que es siempre el más rápido en reaccionar a todos los desafíos, siga manteniendo su calidad de seguro para todos nuestros pasajeros. Pero como bien lo decías, hablando un poco de lo que es IATA, somos la Asociación del Transporte Aéreo Internacional, representamos a cerca de 300 aerolíneas a nivel mundial y tenemos distintas divisiones que van trabajando en cada uno de los 360 grados que implica el transporte aéreo. Mm. En este caso, haremos un poco de historia. No es la primera crisis que la aviación comercial enfrenta. En el caso del 11 de septiembre,
las aerolíneas reaccionaron inmediatamente porque era un ambiente que, digamos, conocíamos terrorismo. Tenemos medidas de mitigación, de protección, pero en este caso nos enfrentábamos a un enemigo parcialmente conocido. Recordemos que ya hubieron oleadas de este tipo de virus SARS, en las cuales las líneas lentamente fueron habilitando y adecuando sus ambientes, sus protocolos, sus procesos para combatir los flagelos que está viviendo la humanidad. Ha habido la gripe porcina, etcétera, etcétera, la gripe aviar. Ajá. Y el desafío al que se enfrenta la aviación es seguir volando, porque recordemos que cuando los estados pararon y cerraron fronteras, no es que la aviación dejó de operar, siguió operando bajo un catálogo, o sea, la etiqueta de vuelos humanitarios, de rescate. Se tuvieron que adecuar aviones de pasajeros para el transporte de carga, porque por su inmediatez, por su seguridad, el transporte aéreo tenía que repatriar a los que habían quedado afuera, mover equipos médicos, mover equipos sanitarios y todo lo que eso significaba en una logística que exigía respuestas inmediatas del sector, pero asegurando que la aviación no sea un vector significativo en la propagación de este virus. Una vez que eso se alcanzó, el siguiente paso que enfrentó la aviación fue recobrar la confianza del pasajero y coordinar esto con los gobiernos. Entonces, nuestro objetivo de restablecer la conectividad en un proceso que sea consistente y armonizado se está logrando, ya está en permanente trabajo con la OASI, que es el brazo de la ONU para temas técnicos, con la Organización Mundial de la Salud, con la Asociación, el Consejo Internacional de Aeropuertos y todas esas organizaciones que tienen que ver en el transporte aéreo, que al ser un sistema, tiene varias partes que interactúan muy, muy activamente y que el éxito de todos los protocolos que se implementan radica en que esas partes actúen de forma coordinada, armonizada y bueno, rápida. Esa es una de las características del transporte aéreo. Recuerdo que el tema, me hace recuerdo que en el tema del 911, una de las prohibiciones era no poder llevar, por ejemplo, el alcohol en gel, que ahora es vital, ¿no? Esto se puede ahora, está permitido. Bueno, sí, en directo trabajo con los estados, se han evaluado los riesgos del alcohol en gel y si bien también hay limitaciones a una botella pequeña y que las propias aerolíneas te están dando en algunos casos toallitas desinfectantes y tienen el avión ya previamente desinfectado, eso es bien importante. Se están cambiando las normas, como tú dices, cada pasajero puede llevar una cantidad razonable de líquidos y las normas están cambiando, el mundo está cambiando. Entonces, siempre en base a evidencia científica, ya te está trabajando con los gobiernos y con los otros componentes para que el riesgo, y ya vamos a hablar un poco de la gestión de riesgo, todos sabemos que en la gestión del riesgo, el riesgo nunca puede ser igual a cero. Siempre va a existir un pequeño porcentaje. Todas las medidas que hemos tomado son acumulativas y destinadas a reducir ese riesgo a niveles razonables. A ver, tenemos unos datos interesantes que nos has proporcionado previamente y que lo hemos sacado ya antes acá en Red Travel, en la página web y en el grupo de Facebook, sobre los números que nos arrojan en esta pandemia. Y lo importante es conocer cómo, por ejemplo, en este caso, tenemos que de 1.200 millones de pasajeros han volado desde principios de 2020 y hasta ahora, solo se han registrado 44 casos confirmados, probables y potenciales, asociados a un viaje en avión. O sea, 1 en 27 millones. Correcto, correcto. Estas son las estadísticas que se han logrado y creo que es importante resaltar que esto, el estudio al que tú haces referencia, es de la época, digamos, en que el uso del barbijo no era mandatorio a bordo.
Ajá. Entonces, es un riesgo más que razonable de 1 en 27 millones y es el resultado de todas esas medidas y protocolos que tienen un efecto acumulativo. Comenzamos en una etapa previa al vuelo, digamos, adecuando al pasajero, instruyéndolo sobre qué puede hacer antes del vuelo, y hemos adoptado ese protocolo gradual que está llevándonos a esos resultados. Entonces, nos dicen que hubiese pasado si el 90% de los casos no ha sido notificado. Sigue siendo el riesgo bajo porque en ese caso estaríamos hablando de 1 en 2.7 millones. Ujú. Y lo que tenemos que analizar muy cautelosamente son las condiciones en las cuales se va dando el tránsito de ese posible pasajero, ¿no? Va a llegar al aeropuerto y va a encontrar que le están controlando temperatura. Haciendo referencia a lo que tú nos dices, lo que les comentaba, ¿no es cierto? Los casos estos aparecen antes de que la aplicación de las medidas de bioseguridad se implementen y el uso de mascarilla, que es lo más importante que hemos detectado ahora en bases científicas como una barrera de protección para la persona enferma como para la sana, sea implementada. Se van a repetir estos estudios con toda seguridad y vamos a ver cifras más bajas aún en la medida en que ya los pasajeros están cobrando conciencia de todo esto y van siguiendo los protocolos de bioseguridad. Hay líneas que están rechazando el embarque amparadas en las normas del Estado de pasajeros que no usen las mascarillas o los barbijos. Nos comentaba en una entrevista anterior Olavi Nicolás de Air Europa, que justamente ellos, dentro de todo el protocolo, tienen la previsión de poner la mascarilla, de tener la mascarilla, y que si en algún caso alguno de los viajeros tuviese algún problema con esto, ellos les proporcionan la mascarilla, porque es un requisito prácticamente fundamental en el antes, durante y después del viaje, ¿verdad? Sí, las líneas están tomando distintas medidas para apoyar a los pasajeros y creo que este tema se tiene que enfocar ya no desde el punto de vista del confort del pasajero, sino de una medida de seguridad para la sociedad, ¿no es cierto? Hay que considerar también que las aerolíneas han hecho importantes inversiones a partir, ya te digo, del SARS, la gripe porcina, la gripe aviar y otras afecciones virales que se han dado en el mundo sin haber llegado a pandemia. Ya las aerolíneas reaccionaron con la implementación de los filtros EPA a bordo, ¿no? Para asegurar, porque el temor de la gente es, y lo que vengo yo escuchando y la pregunta más frecuente que recibo es, ok, en el aeropuerto se respeta el distanciamiento social, en el abordaje se respeta el distanciamiento social, pero yo estaba con el vuelo lleno y el pasajero a mi lado, entonces es importante que reconozcamos e identifiquemos que el ambiente a bordo es muy diferente de un ambiente de un salón de clases, de un aeropuerto, de un supermercado, por las características. Primero, es totalmente cerrado, ¿no es cierto? Eh, Sumando a lo que teníamos en el caso de los de las medidas que ya están aplicando los aeropuertos en eso, en el ingreso del pasajero, ya no entra, digamos, el pasajero con acompañante, solamente va él. Tenemos que, reiteramos, sumar a esas medidas el uso mandatorio. Los procedimientos de servicio a bordo se han reducido a lo mínimo indispensable. El pasajero también está limitado en movimientos en la cabina. La limpieza en las aeronaves se está haciendo con mayor frecuencia y con otros criterios, otros protocolos. Se están aplicando ya eh, líquidos y elementos como ozono, filtros ultravioleta. ¿Y qué es lo que ocurre adentro del avión? En primer lugar, los asientos están ubicados todos mirando en una sola dirección, lo que ya es un factor de prevención de rostro a rostro, cara a cara, que es donde se produce la mayor posibilidad de contagio. Analicemos que el asiento delantero actúa como una barrera y
la dirección del aire, el flujo del aire. Eso es bien importante. El flujo del aire en el avión va de arriba hacia abajo en un movimiento circular. Y ese aire, creo que es importante señalar, viene la renovación del flujo de aire en el avión viene de dos fuentes. La primera es un reciclado del 50% del aire en el avión que pasa por el filtro EPA, y el otro componente viene que es captándose en las turbinas. A la altitud que vuela un jet, es muy baja la posibilidad de la existencia de patógenos en el aire. No obstante, al ingresar por la turbina, que recordemos que es el área donde se produce la combustión con temperaturas altísimas, eso ya es un proceso de filtrado, primero, digamos, de que si algún patógeno existiera y sobreviviera a esas temperaturas, luego va a pasar a la unidad de donde se mezcla el aire, que es donde actúa el filtro EPA, que es un High Efficiency Particle Absorbent. Son filtros de altísima eficiencia similares a los que se usan en los quirófanos. Ya, Y sí. ese aire ya reciclado circula en la cabina, se inyecta por la parte de arriba y sigue el circuito. La diferencia con los quirófanos es que el aire en un avión se está reciclando ahora de 2 a 3 minutos cada vez. Quiere decir que ese aire se filtra de 2 a 3 minutos en Exacto. cada ciclo. Son medidas que reducen, ¿no?, todos los riesgos posibles. Y sí es importante destacar y remarcar además este tema del filtro EPA, ya que comprende justamente un, un alivio, ¿no? Porque uno comprende que está en una cabina muy cerrada y de pronto el aire va cambiando, como dices, 2 a 3 minutos, va girando, va transformando, porque viene un nuevo aire, sale el aire y este filtro EPA pues ayuda a que el aire esté limpio constantemente. Eso es importante decirle a la gente para que comprenda que en los viajes uno puede sentirse tranquilo con varias medidas de seguridad, no solo una, sino varias medidas que pueden colaborar y apoyar en este sentido desde el inicio. Sí, ¿dónde tú crees que es más difícil controlar este tema de todo el protocolo que se debe regir desde el inicio en desktop, pasando por las varias etapas desde la puerta hasta el avión? Indudablemente, la parte más difícil cuando un pasajero no quiere cumplir los protocolos se tiene a bordo. Porque en tierra puedes acudir a las fuerzas del orden, puedes prevenir el embarque del pasajero, pero si él está ya a bordo, ese es un punto muy difícil para las tripulaciones y los propios pasajeros de controlar, ¿no? Entonces, creo que en Bolivia los pasajeros son mucho más disciplinados y conscientes, pero creo que en Facebook y en redes sociales todos vemos videos de pasajeros que enarbolando sus derechos se quieren, o sea, no quieren seguir las medidas de bioseguridad. Por Uh-huh. eso creo que es importante que el pasajero cobre conciencia de que los estados ya han hecho todo lo que estaba a su alcance para informar a la ciudadanía cuáles son los riesgos y la forma de prevenirlos. Y ahora creo que la responsabilidad del cuidado de la salud y la prevención está en manos de cada uno de los ciudadanos, ¿no es cierto? Tenemos ya que cumplir medidas que no son tan imposibles: el lavado de manos frecuente, el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico en los ambientes que son de alto riesgo y, bueno, un cuidado general de la salud, ¿no? Entonces, creo Uh-huh. que el sitio más peligroso que tenemos donde puede haber un pasajero disruptivo es precisamente la aeronave, cuando ya ha iniciado el proceso de despegue o está en vuelo. ¿Quién es el responsable mayor en el momento que se está en el avión? Eh, la misma aerolínea debe precautelar esto a través de sus asistentes de vuelo. Debe estar ahora mucho más atento que antes. Esa es una pregunta muy interesante. Los asistentes de vuelo tenemos que recordar que son los responsables de la seguridad de los pasajeros a bordo. Como tales, sus instrucciones tendrían que ser acatadas por los pasajeros
seguir las instrucciones de la tripulación. Lo que preguntas es bien interesante porque hemos tenido que reaccionar en términos de reestructurar todos los protocolos, incluyendo entrenamientos de las tripulaciones. Ajá. Las tripulaciones, por ejemplo, ya no solo iban a ver la seguridad del pasajero a bordo en términos operativos, ahora están atentos también a esa otra seguridad en términos de bioseguridad. Por eso están dando las instrucciones, comunicando que si hay catering, el servicio. Hay ciertas cosas, como dices, que han cambiado, como en el tema de llevar un botecito de alcohol, de, bueno, 100 ml es mucho, tal vez un poco menos, para llevarlo en un avión, para llevarlo en el bolsillo, además no en la cartera. También el tema de distanciamiento, el tema de servicio de alimentos, en muchos casos se ha restringido, ¿no? Ya no se está dando este servicio en muchas aerolíneas, pero sí es posible darlo, ¿verdad? O sea, no es que está prohibido. Se están dando, pero con ese tipo de restricciones que limitan la interacción donde se produce la mayor posibilidad de transmisión, ¿no? Igual habrás visto que las tripulaciones han cambiado hasta la forma en que van dando la bienvenida a bordo. Todos ellos están con equipos de personales de protección adecuados al ambiente en el que están, y si bien no está prohibido, no hay una ley que prohíba, creo que la gestión del riesgo hace que se restrinja ese servicio, pese a la preocupación de las aerolíneas de mantener al pasajero, el bienestar del pasajero a bordo. Siempre es agradable un cafecito, lo que tú quieras, pero en este caso hay que evaluar dónde está el mayor riesgo, y en un vuelo corto creo que la mayor parte de las veces esto podemos aguantar el sacrificio en aras de la salud de la sociedad, No ¿no? es lo mismo un vuelo a Cochabamba de media hora aproximadamente, donde antes se solía dar por lo menos un refrigerio para el camino, pero creo que eso va a ser mucho más difícil y es mejor evitar, ¿no? En todo caso. O a un vuelo Yo creo que sí. diferente de 5 o 6 horas que ya es internacional. Sí, curiosamente yo he visto que nuestras aerolíneas, y mi homenaje a ellas, se esfuerzan en dar al pasajero, se esforzaban un café, un refrigerio en vuelos tan cortos, cuando tú ves que en otros países eso ya por la practicidad no se da. Entonces, más ahora que hay un factor nuevo que es la posible transmisión y los vectores, entonces creo que las aerolíneas han tenido que eh, renunciar a ese gusto que da atender al pasajero de la mejor forma posible, y ahora centrarse en velar su bioseguridad a bordo, ¿no? Entonces, lo interesante es eso. Yo creo que en la medida que vayamos descubriendo más sobre este virus, en la medida que las vacunas que ya están disponibles empiecen a llegar a los puntos, y es interesante que eso también ha exigido del transporte aéreo una serie de readecuaciones inmediatas, de entrenamiento, de nuevas guías para el transporte de vacunas. eh,
las veamos ser una realidad, ya las líneas van a ver la forma de retornar a lo que les gusta hacer, que es que el pasajero se sienta bien, ¿no? La experiencia del pasajero es algo muy importante en las líneas aéreas. Es importante lo que dices también por el tema de cargo. Hay regulaciones específicas en el tema de carga para las aerolíneas. No sé si nos podrías comentar un poco este detalle también. Sí, mira, más que regulaciones, hay protocolos y los estados también te dan ciertas normas para el transporte de productos. Mira, en el área de carga hay una variedad de transporte. Puedes transportar perecederos, puedes transportar animales, puedes transportar mercancías muy delicadas y una categoría muy importante es la categoría de productos para la salud, donde tiene que existir una cadena de frío y un manejo de esa carga altamente profesional. Si no se hace en las condiciones debidas, nos ha pasado antes que Bolivia ha perdido donaciones de vacunas por un mal manejo de las vacunas que tienen que estar constantemente a una temperatura. Se produce lo que denominamos una excursión de temperatura y todo ese material queda dañado. Dado IATA, OASI y la Asociación del Consejo Internacional de Aeropuertos están trabajando de forma conjunta para asegurar la capacitación de todo el personal en la cadena de valor del transporte aéreo para que el manejo de esas vacunas que van a ser valiosísimas sea dado en las condiciones óptimas que requiere un medicamento de esas características, ¿no? Ujú. Sí es importante porque ahora mucha gente también está como viendo como una buena oportunidad el tema de transporte de carga y dedicándose a eso también es una buena oportunidad. El transporte aéreo le esté dando también mucha importancia al tema de transporte de carga, ya que a veces sabemos que muchas fronteras aéreas están todavía cerradas y con ciertas restricciones, pero que la gente comprenda que para el transporte aéreo de carga también hay los protocolos necesarios de bioseguridad para evitar de que en algún momento pueda existir un riesgo de contagio. En realidad, el riesgo de contagio con la carga es muy bajo porque las mercancías se manipulan de otra forma. El mayor vector creo que es el ser humano, indudablemente. Pero a lo que nosotros nos estamos enfocando ahora como industria es al transporte seguro de esas vacunas para que llegue, y todos los implementos médicos que significan esas vacunas van a significar jeringas, agujas, todos los equipos necesarios, eso se haga de la forma más segura, ¿no es cierto? Que pueda llegar la vacuna a su destino y beneficie a toda una población en esos términos, ¿no es cierto? La seguridad de esas vacunas nos está preocupando ahora y eso implica un entrenar nuevamente a toda la cadena de valor del transporte aéreo de carga. Para sintetizar un poco, Jackie, y concluir el programa de hoy, la entrevista contigo, vamos a hacer ciertas puntualizaciones y tal vez recomendaciones en cada una de las capas que tienen las medidas de bioseguridad que han tomado ustedes para, para que tanto las aerolíneas o las agencias de viajes que estén ya poco a poco operando con pasajeros tomen en cuenta. Y porque a veces decimos que todo con lo que está escrito ya está hecho y sabemos que no es así y es necesario a veces recordarlo. Eh, lo que podemos ir paso a paso por cada una de las capas. Yo te menciono la capa y tú nos podrías dar, por favor, puntualizar ciertos consejos sobre bioseguridad en cada una de las capas. Estamos previo al vuelo. Lo importante es que el pasajero eh, tenga todas las medidas propias de bioseguridad, que haya además tenido el cuidado personal de evitar de tener contacto.
en algunos de los casos ya tener una previa prueba de COVID, ¿verdad? Sí, es muy importante que el pasajero sepa que hay países que están exigiendo ya las PCRs negativas con rangos de tiempo que difieren desde las 72 horas hasta los 7 días, eso es importante, pero el pasajero también tiene que ir con la disposición de proporcionar datos que permitan su trazabilidad, eso es muy importante, ¿no es cierto? Es un requisito de los países además. Luego, donde el Estado le permite, puede llenar la información de forma electrónica y puede tener, tomar las previsiones de llevar la cantidad suficiente de barbijos, alcohol en gel o pañitos desinfectantes para que su viaje sea cómodo. Es importante hacerle notar al pasajero que a bordo no es necesario que utilice los pañitos para desinfectar la mesita ni nada, porque esos materiales tienen un tratamiento retardante de fuego y no es bueno limpiarlos con eh, productos que no han sido aprobados por los fabricantes de las aeronaves. Bueno, siempre hay algunos que son un poco más puntillosos en el tema y empiezan a echar alcohol a todo lo que encuentran y tocan, ¿no? Entonces, no es bueno esto, remarcamos. Hay que tratar de evitar que cosas, los elementos inflamables puedan causar en algún momento daño, ¿verdad? Correcto. El manejo, el mantenimiento de un avión es algo muy delicado y tiene sustancias retardantes de fuego y tiene otros químicos que protegen esas superficies, de manera que el pasajero puede ingresar seguro, cuidar su seguridad, las superficies que contacte van a estar desinfectadas y con que se desinfecte las manos es suficiente, ¿no es cierto? Excelente. En el, Entonces, En el check-in, ya uno, si ha realizado el check-in previamente vía online, esto ya es muy favorable, ¿verdad? Es importante que también estemos de la mano con la tecnología para evitar mucho contacto en el check-in. sí, mira, el pasajero ya tiene la posibilidad de hacer una facturación anticipada desde su casa y hay países en los que también puede incluso imprimir su etiqueta para el equipaje. Entonces, ese es un paso que acorta el tiempo de estancia en una fila. Entonces, ese es importante porque como les decía, es una sumatoria de medidas las que van a tener un efecto acumulativo y al final el riesgo se va reduciendo a niveles que son aceptables, ¿no? He visto que en algunos casos las aerolíneas han aconsejado de que se trate de evitar mucho equipaje o por lo menos equipaje que se vaya manipulando constantemente. A bordo sí, la idea de evitar pedirle al pasajero que lleve a bordo lo estrictamente necesario es nuevamente superficies de contacto, manipulación y que significan también retardar el proceso de abordaje o de desembarque, ¿no? Entonces, el pasajero en esta nueva realidad y creo que todos hemos visto que simplificando nuestras vidas nos va mejor, ¿no? Y que hemos podido identificar una serie de cosas que no eran tan necesarias en nuestras vidas. No sé si es solo una experiencia personal o si les ha ocurrido a todos, pero creo que en ese marco es bueno llevar a bordo lo estrictamente necesario. Tanto en el aeropuerto de origen como en el aeropuerto de destino, creo que la recomendación más importante es el distanciamiento social, ¿no? Al momento de hacer filas, de recoger la maleta, al momento de hacer el check-in en algún caso, pues sabemos que los viajes internacionales, a pesar de ser con 3 horas de anticipación, de pronto la gente llega a acoplarse y hay mayor contacto, ¿no? Entonces hay que tratar de evitar eso. Creo que, no sé si estás de acuerdo o hay algo más que aumentar en el tema del aeropuerto, tanto de origen como de destino. Creo que has hecho una observación muy interesante. El tiempo
con el que te citan en el aeropuerto se ha hecho más amplio, ¿no es cierto? Tienes que estar con más horas de anticipación y es porque los procesos por la distancia física que tú mencionas se han hecho un poco más lentos. He visto que los aeropuertos han hecho el esfuerzo de marcar sitios donde tú puedes pararte y tener la distancia física aceptable para estos casos. Y ahí es importante que el pasajero recuerde, tenga la disciplina y sepa por qué le piden 3 horas antes. Entonces, esa es la nueva realidad, nos ha cambiado, nos ha rediseñado el mundo en el que vivíamos y creo que es importante lo que tú dices, que el pasajero se ajuste, se adapte a estos cambios más tiempo antes. Le va a dar también más tiempo en el aeropuerto para relajarse un poquito, leer algunos documentos y no sé, creo que todos tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad con una mentalidad positiva. Correcto. Bueno, en el momento de los procesos aeroportuarios también hemos visto que la maleta, llevar acá allá, tratar de no andar regando alcohol por todo lado, porque uno tocó la escalerita de ingreso y ya quiere ponerse alcohol. Hay que tratar de ser más, de tratar como dices, ¿no? De acomodarnos a la nueva normalidad sin excesos tampoco, y tampoco sin tener cuidado, ¿no? Hay que tratar de ser equilibrado en esta situación y en el abordaje mismo. Siempre hay contacto al momento de sacarse, por ejemplo, de la ropa, para los elementos de metal en el controlador, ¿no? Creo que esas cosas también hay que tener cuidado, ¿no? Una de las previsiones, por ejemplo, generales que se han dado es evitar de tener accesorios, ¿no? Como aretes, anillos y otro tema, y otros collares, ¿no? Entonces, en el mismo proceso de abordaje también evitar este tema, ¿no? Bueno, sí, he visto que varias organizaciones de salud recomendaban eso, que se eviten los accesorios y nuestra nueva realidad será con un mínimo de accesorios. Eh, Creo que es los sacrificios que uno haga en aras de la salud, creo que son todos justificados, bienvenidos. Hay que entender la nueva realidad que estamos viviendo, que además hay estudios que nos dicen que no va a ser tan inmediato el librarnos de esta pandemia. Europa está viviendo una segunda oleada que creo que ha sido producto de la confianza, un exceso de confianza, un relajar las medidas y ahí tenemos los resultados. Creo que Bolivia tiene una pequeña ventaja, entre comillas, al observar lo que ocurre en los países donde se está dando esto y creo que eso nos puede servir a todos para prepararnos. Y prepararnos es alcanzar un nivel de conciencia donde lo que tú decías, ni ingresar en un pánico que nos lleve a bañarnos en alcohol cada 5 minutos, ni relajar las medidas al extremo de que estemos en niveles de riesgo muy altos. Creo que una sana conciencia de lo que, dónde están los riesgos y cómo mitigarlos nos va a ayudar a todos como humanidad a salir de esta crisis tan única en toda la historia de la humanidad. Exacto. Durante el vuelo, recordar a la gente que debe utilizar el barbijo, no debe sacárselo, ¿verdad? No, es mandatorio ya. Si tú te fijas, las leyes municipales en el caso de La Paz y de otros departamentos, sumadas a las nacionales, nos dicen que esta ya es una medida de seguridad social. O sea, si yo no la uso, me estoy poniendo en riesgo, pero además estoy poniendo en riesgo a los demás. Entonces, por otra parte, la tripulación se lo va a pedir, le va a pedir que utilice el barbijo porque es mandatorio. Alguna vez que me decían si ha habido un contagio a bordo o cómo se daría, decía, tendrías que poner mucho de tu parte para contagiarte, o sea, omitir muchas medidas de bioseguridad. El riesgo existe, no lo vamos a negar, pero todas las medidas que se han tomado están destinadas a mitigar ese riesgo y reducirlo a los límites aceptables con los que se maneja el riesgo actualmente en todo el mundo, ¿no? Creo que nos hemos pasado un detalle, es el tema de la declaración jurada. Hay una declaración jurada además previa que indica que uno está sano y que no ha tenido contacto, etcétera, etcétera, y que eso también es un requisito dentro de los protocolos.
Para el ingreso a Bolivia y para el ingreso a otros países, todos los países están tendiendo a una armonización de requerimientos. Ujú. En eso está trabajando IATA con los estados para que haya un reconocimiento y una reciprocidad en las medidas. No vaya a ser que un país te pida 7 días de tu prueba PCR, el otro 72, y ahí Claro. el pasajero está en una situación complicada. IATA está trabajando muy activamente con los estados para lograr esto, pero lo importante acá es que el pasajero tenga la buena fe de contribuir con una declaración jurada en los países que le piden esto. Algunos ya la están haciendo vía electrónica, Ujú. pero con la verdad, ¿no es cierto? Em, Acá de lo que se trata es de preservar la salud de todo un conjunto de la población, no solamente la comodidad de un individuo. Entonces, esa mentalidad tiene que llevarnos en todo momento de nuestra vida a seguir estas recomendaciones, instrucciones de las autoridades y en el caso de un avión, los asistentes, bueno, el comandante es la máxima autoridad y los asistentes de vuelo que están a cargo de nuestra seguridad a bordo deberían ser respetados y sus instrucciones tendrían que seguirse inmediatamente, ¿no? Hay una de las capas que nos habla de cuando el pasajero está en tránsito. A veces estamos media hora en el avión o a veces estamos un poco más de tiempo en la sala de preembarque nuevamente. Las medidas en esta etapa, ¿cuáles deberían ser remarcadas, Jackie? Mira, muy interesante tu pregunta, porque acá es donde IATA está trabajando para tener este acuerdo del reconocimiento de equivalencias que te decía. Ujú. Los aeropuertos han hecho su esfuerzo en mantener ambientes estériles, no solamente en el sentido migratorio, sino también están desinfectando constantemente. Y en el área de tránsito podríamos decir que dado que el pasajero ya a la entrada al aeropuerto le han tomado la temperatura, le han desinfectado calzados y manos, y además es un pasajero que suponemos que está en condiciones de volar, eh, no tendría que ser sometido nuevamente a chequeos de temperatura y todo eso, ¿no es cierto? Ujú. Y que se reconozca las medidas de bioseguridad que han adoptado el país de origen. Pero Claro. esas medidas tienen que ser suficientemente eficientes para que nos asegure todo esto, ¿no? Ahora, si algún país quiere realizar revisiones, lo puede hacer, este es el derecho de todos los países, pero aún en ese ambiente estéril se sigue recomendando el uso de la mascarilla y los distanciamientos físicos, ¿no es cierto? Ujú. Exacto. Es importante entonces remarcar todos estos puntos que a veces se nos escapan y creemos que, bueno, tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Es la nueva normalidad. Tenemos que tener paciencia porque a veces los asistentes de viaje o la tripulación o en algún momento en desktop o en migración, qué sé yo, en varias de estas etapas que uno pasa, se le indica y dice, señor, su barbijo, señor, por favor, distanciamiento, señor, por favor, pero, y uno dice, pero a mí ya me han revisado en la puerta, ya yo ya puedo entrar, tengo aquí mi declaración. Y creo que tenemos que ser muy respetuosos de las medidas y las recomendaciones, aunque sean constantes. Y algo que es bien importante, no solamente es el uso, sino el uso adecuado del barbijo. Yo llego a lugares donde veo a las personas con el barbijo cubriéndoles la boca y tienen libre la nariz, por ejemplo. Ajá. O se Entonces ponen es arriba en importante, el cuello, en la frente, cuando o uno quiere. directamente de gargantilla. Entonces es importante que el ciudadano cobre conciencia de que esta es una situación para la que nadie estaba preparado, ni los estados, ni las empresas, absolutamente nadie, y que el desacato no nos va a llevar a ningún lado. Es importante que cuidemos a nuestro prójimo, nos cuidemos nosotros, es la única forma de vencer a cualquiera de estas pandemias, ¿no? Eh, bueno, creo que ya hemos cubierto todas las recomendaciones, especialmente para el pasajero que va en estas etapas hasta el abordaje, bueno, desde el destino hasta la llegada, desde el origen hasta el destino del pasajero. Y para las aerolíneas que está trabajando, en lo que decía, me parece importante remarcar
en una generalización de requisitos y medidas también para que no sea tan complicado para el pasajero mismo, para el cliente de aerolínea, de que tenga que tener un requisito para un lado, otro requisito para otro y hacerse más complicaciones. No sé si tendrías alguna recomendación más en general o alguna información de cómo se está trabajando ahora en conjunto con las aerolíneas y los estados. Bueno, es un trabajo permanente, ¿no es cierto? Porque YATA tiene, por ejemplo, en su página web mucha información sobre esto y tenemos un mapa interactivo donde están los países que están abriendo ya sus fronteras y también los requisitos a través de Timatic, que es una herramienta de YATA, Ujú. se actualiza permanentemente. Entonces, este es un trabajo que no es estacionario, es un trabajo que está de forma permanente en tratar con los estados para que el pasajero recobre la confianza. Nuevamente hemos visto que los sectores más golpeados han sido la hotelería, el turismo, y eso era porque no habían aviones que les traigan al pasajero. Entonces, Claro. en la medida en que lentamente están permitiendo a algunos países que entren no solo con los nacionales, sino también extranjeros, turistas, el aparato se está reactivando lentamente, pero tenemos que dar señales claras de que se está manejando todo esto con mucha responsabilidad. Y yo creo que el mensaje final sería que el pasajero tiene que ir con la seguridad de que las aerolíneas, los aeropuertos y todos esos actores anónimos que están y un poco invisibles que hacen posible su viaje han trabajado, han generado protocolos, eh, han tenido capacitación para manejar esta nueva realidad y están haciendo su máximo esfuerzo para que el transporte aéreo continúe siendo el medio de transporte más seguro. Exactamente. Yo creo que hay una cosa importante que decirles a todas las empresas, a todas las instituciones públicas también, unidas en los viajes y turismo. Hay que recuperar los viajes aéreos que nos acercan más. ¿Por qué? Porque la entrada de los países es mucho más importante a través del transporte aéreo. Estoy en lo correcto, Jackie. Es importante ver que se va a recuperar la industria, también recuperando la industria aérea. Claro, hay que hacer un análisis de la cadena de valor del turismo, ¿no es cierto? Y creo que segmentos que nos interesan, como el segmento de turistas japoneses que llegan al salar, no van a llegar por vía terrestre. Ese sector se está reactivando lentamente y ya estamos viendo que hay movimientos en Bolivia para generar un turismo interno. Yo estoy viendo con satisfacción, amigas mías, amistades, todos que están haciendo ya viajes internos y esa es una buena señal. Esa es una buena señal y creo que todos los operadores y hoteleros han hecho un trabajo muy, muy bueno de asegurarle al turista que van a poder estar en sus ambientes con todos los protocolos que se han diseñado para este efecto. Eh, todos tenemos acá un trabajo conjunto y creo que todos los componentes de esta cadena de valor han trabajado de forma coordinada y responsable para que los viajeros estén seguros. Sea cual sea el motivo por el que vienen, son bienvenidos dentro de todo un paquete de medidas de bioseguridad que inician en el aeropuerto, inicia tal vez en la casa del pasajero, cuando la gente Ujú. ya le va dando esta información y creo que el resultado va a ser una recuperación eh, buena porque muchos están desesperados de viajar, pero la mayor duda que tenían era qué me va a pasar respecto a mi bioseguridad en el destino, a bordo, en el aeropuerto y creo que hemos visto que todas esas entidades responsablemente ya han tomado las medidas para que el riesgo sea mínimo. Exactamente. Bueno, ha sido un gusto compartir contigo todas estas inquietudes. Creo que hemos abarcado todas las capas de bioseguridad que
que incluyen al tema de viaje a través de los aviones y el transporte aéreo. Ha sido muy valiosa tu participación, Jackie. Estamos con Jacqueline Rodríguez de IATA Bolivia. Hemos hablado de este tema del transporte que es necesario, la bioseguridad en el avión. Podemos viajar en aviones muy seguro, pero también es importante que la seguridad se inicia en el pasajero y luego toda la cadena está preparada para transmitir también esa seguridad al pasajero en todo el camino, el proceso que vaya a seguir desde su origen hasta su destino. Y aquí lo estamos viendo y lo hemos visto en Preembarque de Red Travel Bolivia. Muchas gracias, Jackie. Al contrario, Ronald, un gusto estar acá. Es un gusto transmitir las buenas noticias de que el pasajero está seguro. Estamos muy positivos sobre la recuperación del mercado boliviano. Y bueno, una golondrina no hace verano. Somos todos los responsables de que los altos estándares de bioseguridad se mantengan y podamos pronto recuperar la dinámica que teníamos antes de esta crisis. Un saludo a todos, a ti, y sigamos cuidándonos y sigamos, ¿no?, con la fe puesta en el futuro. Esta es una industria resiliente y lo vamos a lograr. Muchas gracias nuevamente. Vamos a tener un contacto próximo seguramente para hablar muchos otros temas que IATA está llevando a cabo para el mejoramiento siempre de la industria. Así que te vamos a volver a convocar en una próxima oportunidad. Va a ser un gusto, Ronald. Que tengan todos buenos días. Hasta luego. Bueno, vamos a continuar nosotros acá en Preembarque. Hemos tenido una importante entrevista con la sugerente de soluciones de IATA en Bolivia, Jacqueline Rodríguez, sobre el tema de bioseguridad en los aviones, en el transporte aéreo, en todo el proceso de viaje que significa desde comprar el pasaje hasta llegar a tu destino. Espero que haya sido valioso. Y no olvidarse que todos somos responsables de esto. Los viajes se mantienen y hemos visto que estamos llegando poco a poco a recuperar el tema turístico de viajes. Y una muestra más de esa es el paquete que te ofrece Wamos y que te cuida además desde el inicio de tu viaje en los recorridos por Europa. Sabemos que esto no es fácil, no va a solucionarse en unos días, en unas semanas, sino en mucho tiempo, pero vamos, circuitos en Europa, te incluye en todos los circuitos la cobertura COVID-19. Así que comunícate con las agencias de viajes que trabajan con Belma Limitada, que además te va a ofrecer la temporada 21-22 a Europa a precio del 2020. Los teléfonos y WhatsApps en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz y en Sucre. También a través del mail te puedes comunicar con Belma, la mayorista de viajes, para conocer más sobre esta oferta que está haciendo Vamos a través de Belma Limitada, la mayorista de viajes acá en Bolivia, y por supuesto con las agencias de viajes que ofrecen este producto a través de sus agentes de venta. Bueno, eso ha sido todo por esta mañana, porque en la tarde vamos a tener un contacto en vivo, así que estén atentos a partir de las 3 de la tarde para presentar una nueva oportunidad de viajes en Bolivia. No les voy a dar muchos detalles, nos vemos en la tarde, a las 3 de la tarde, estén atentos en vivo acá en Preembarque de Red Travel Bolivia, a través del Facebook Live y su página web de redtravelbolivia.com. Han sido muy amables por acompañarnos en esta entrevista importante y volvemos esta tarde. Mañana también vamos a estar en otro contacto en vivo. Hay notas importantes, así que esto no acaba. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos más tardecito.